Finet, este 9 de febrero del 2016, Hermosillo. Estamos aquí en la misma ciudad. Luego nos reportamos para platicar aquí, como dicen, en corto sobre Anafinet y que te integres a nuestra agrupación y activamente en ella. Si ya eres socio, pues para que sea activamente, y si todavía no eres socio, pues para que nos ayudes a reforzar Anafinet aquí en Hermosillo, Sonora. Muy bien, Alfredo, gracias. Bueno, como les digo, gracias, bienvenidos por estar en esta hora en Anafinet de este 9 de febrero. Gracias por su asistencia. Los saludo. Soy José de Jesús Ceballos Caballero, presidente de Anafinet por el periodo 2016-2017, y estoy a cargo de lo que es la hora Anafinet todos los martes de 6 a 7 horas del centro. Muchas gracias por su asistencia. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo la semana pasada sobre reforma fiscal. Básicamente lo que daremos ahora dentro de la plática será la ley del impuesto sobre la renta. La semana pasada vimos lo que fue la ley de ingresos, y el día de hoy veremos la ley de impuestos sobre la renta. Veremos si la alcanzamos a terminar, y si no, pues lo dividimos en dos programas esta plática de impuestos sobre la renta con las reformas que se tuvo para 2016. Vamos a platicar, a saludar aquí a los presentes, a las personas que están ahorita presentes en el aula Anafinet. En primer lugar, aquí está Alfredo Álvarez. Alfredo, pues estamos ahorita que estás aquí en Hermosillo, Sonora. Como te digo, me pongo a tus órdenes y te paso mi teléfono para ponernos de acuerdo. Alfredo, tú que estás aquí en Hermosillo. Ángel Martínez de Querétaro, saludos a Querétaro. Beatriz Hernández de San Luis Potosí. Chuyita de Sonora, alguien también aquí de Sonora. Chuyita, ¿de dónde nos estás escuchando y accesando a lo que es el aula virtual de Anafinet? Aquí también dices de Sonora, ¿de qué ciudad específicamente? Claudio del DF, Cristela de Veracruz, Puerto de Veracruz. Hoy termina el carnaval, ¿no? Tengo entendido. Y así debe ser, porque mañana es miércoles de ceniza, así que hoy es el último día de carnaval por allá en el puerto de Veracruz. Gracias, Cristela y Santa, que están en el puerto de Veracruz. El carnaval. Erika Verdugo, ¿de dónde nos escuchas, Erika? Eusebia de Cosamaloapan, también Veracruz. Mañana muerte de Juan Carnaval. Hoy mañana tienen evento, o hoy a las 12 de la noche ya se acaba todo. Fer de Oaxaca, Gabriel Solís de Monterrey, Héctor, nuevamente un saludo, Héctor Belzaba. Israel Rosado de Playa del Carmen, el mes pasado estuvimos por allá en Playa del Carmen en la reunión de directiva, un exitoso evento que tuvimos en Playa del Carmen. Preciosas las playas el paradisíaco lugar de Playa del Carmen. Gracias, Israel. También tenemos a ver Cepeda de Chiapas, José de Oaxaca, José G. ¿De dónde nos escuchas, José G? Gracias, Israel, un saludo. José de Jalisco, Juan Hernández del DF, Manuel, ¿de dónde nos escuchas, Manuel? Marta de Puebla, Maurilio de Morelia, Miriam Ramos, también Miriam, ¿de dónde nos estás escuchando? Pablo Ricardo de Veracruz, Rafael, de igual manera, Rafael, ¿de dónde? José, Jalisco, buenas tardes. Rafael Ramón de Alvarado de Veracruz. Serge, ¿de dónde nos escuchas, Serge? Silvia del DF, Víctor Herrera, también de Orizaba, Veracruz. Pablo Ricardo de Veracruz, saludos Pablo. Pues vamos a iniciar con después del saludo a todos los que están aquí presentes. Les invito a que nos sigan sintonizando en lo que es el aula Anafinet, y a quienes no ponen ahí su lugar de residencia donde están accesando, los invito a que agreguen, además de su nombre, la ciudad o el estado desde donde están accesando, para que quienes estamos de este lado de la computadora y del aula virtual sepamos de dónde nos están escuchando y accesando, ¿no? La verdad, muy interesante e importante para nosotros el saberlo.
Víctor Herrera de Orizaba, saludo, un saludo a todos. Vamos a entrar en materia con la plática del día de hoy sobre reforma fiscal 2016. Y específicamente, como les comentaba, vamos a platicarnos sobre la ley del impuesto sobre la renta. Las novedades que hubo para este 2016, derivado de los cambios que se aprobaron en las discusiones del año pasado en el Congreso de la Unión sobre las reformas para este 2016, que aunque no tuvimos grandes cambios como lo fueron los que se vivieron en el 2014, donde se tuvo lo que la denominada reforma hacendaria, ¿sí? Una de las reformas denominadas estructurales de nuestro país, y que hubo cambios aquí, ahí sí podríamos decir en el 2014 muy trascendentales e importantes, cambios importantes, ya sea como dicen para bien o para mal, ya que hay quienes están a favor o en contra de esos cambios. Para este 2016 no tuvimos cambios tan fuertes, incluso se esperaba que se autorizara prácticamente darle reversa a ciertos cambios que se dieron en la reforma del 2014, algo que no sucedió, no sucedió, no se les dio reversa a muchos de los cambios que algunos sectores productivos del país solicitaban, con la finalidad, desde su punto de vista, de que se incentivara la economía del país. Pero en fin, vamos a platicar sobre lo que sí se aprobó para este 2016, que es la reforma fiscal. Bueno, primero que nada, en el caso del artículo 27, que son los requisitos de las deducciones, en este artículo se hizo una aclaración prácticamente, fue lo que se hizo para este 2016, algo que no había quedado incluido en la reforma del 2014, que es dentro de los requisitos del artículo 27, específicamente la fracción tercera, los pagos que se consideran efectivamente erogados, o cuando se consideran efectivamente erogados. Y esta fracción nos refiere que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes, personas físicas, y de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73 y 74, esos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, ¿sí? Lo que conocemos como pagos efectivamente erogados para personas físicas, y hasta el 2015 no se había incluido a las personas morales del artículo 74, que son los denominados agapes, las actividades agropecuarias, ganaderas y silvícolas. Se tenían incluidos a los de 72 y 73, que son los coordinados y los de autotransporte, pero no habían considerado, no se había incluido ese numeral 74 dentro de los que se consideran como efectivamente erogados. Entonces, es una aclaración, incluyendo en este artículo 27 a las personas morales que se refiere al artículo 74, que como vimos son los denominados agapes. Las personas morales con actividades agropecuarias, ganaderas y silvícolas. Prácticamente es una aclaración nada más, es decir, incluimos también a estas personas morales para las cuales se deberá considerar como efectivamente erogado cuando se les haya pagado, es decir, se podrán deducir solo en ese caso las deducciones para este tipo de personas. Continuamos. Bueno, artículo 36 de la Ley de Impuesto a la Renta nos señala el monto en el que serán deducibles las inversiones en automóviles. Tuvo una modificación para este 2016. Recordemos que durante la reforma, o más bien dicho, en la reforma del 2014, el monto del deducible para las inversiones en automóviles se redujo a 130,000 pesos. Durante el 2014 y el 2015 tuvimos ese monto de hasta 130,000 pesos como deducible para inversiones en automóviles. Y para este 2016 nos lo suben a 175,000 pesos, monto que ya traíamos o que ya se consideraba antes de la reforma de 2014. La reforma del 2014 lo reducen a 130,000 y ahora para 2016 lo vuelven a elevar a 175,000. Esperamos que nos lo mantengan o de ser posible que nos lo eleven, ¿verdad? Porque realmente pues los automóviles que se pueden
comprar dentro del rango de los 175,000 pesos, pues estaría muy limitado. Incluso puede haber actividades de ciertos contribuyentes que requieren un vehículo de, de un valor mayor y que se ven limitados a hacerlo por el límite de esta deducción, hasta que es para 2016, de 175,000 pesos. Veremos qué pasa en un futuro con este límite que impone la ley de impuesto a la renta a los automóviles. Continuamos. Bueno, artículo 74. Para el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, debemos de recordar que existe un estímulo, una exención de los ingresos para impuestos sobre la renta de hasta 20 salarios mínimos, ¿sí? En el caso de las personas morales, de 20 salarios mínimos por socio de la persona moral, con una limitante de 200 veces el salario mínimo. Es decir, prácticamente para las personas morales, con 10 socios que tengan en la persona moral, pues llegarían al tope de los 200 salarios mínimos, ya que para cada uno de ellos se tiene 20 salarios mínimos. Para este año 2016 se hace la aclaración dentro del artículo 74 que esta exención no aplica a ejidos y comunidades, es decir, ellos no tienen la limitante de las 200 veces el salario mínimo. Por lo tanto, si un ejido o una comunidad ejidal tienen a lo mejor 20 socios, cada uno de ellos puede gozar de los 20 salarios mínimos, o mejor dicho, la persona moral gozará de una exención de 20 salarios mínimos por cada uno de sus socios. En este caso, siendo ejidos o comunidades, sin importar que exceda de las 200 veces. Que en este caso, teniendo 20 socios, estaremos hablando de 400 salarios mínimos a que tendría derecho este ejido hipotético del que estamos hablando como exención de ingresos dentro de la ley de impuesto a la renta. Entonces, hace esa aclaración e incluso dentro del artículo segundo transitorio de la misma ley de impuesto a la renta, hace también la aclaración que esto lo podrán aplicar desde el 1 de enero del 2014, o sea, 2 años hacia atrás, con la finalidad de realizar una declaración complementaria considerando, más bien dicho, sin considerar ese tope de 200 veces el salario mínimo, lo que pudiera generarles el que hayan realizado un pago en exceso en estas declaraciones, ya sea de 2014 o de, bueno, ahora para la de 2015, porque para la de 2015, más bien, podrán aplicar, aunque el artículo 74 está vigente a partir del 2016, este artículo segundo transitorio permitir en la declaración anual del 2015 para un ejido o una comunidad el poder no considerar este límite de 200 veces el salario mínimo a la hora de hacer el pago. Y en caso de que en la declaración anual de 2014 nos hubiéramos visto afectados por este límite de 200 veces el salario mínimo en un ejido o en una comunidad, podríamos presentar una declaración complementaria, resultándonos un saldo a favor, el cual se podrá compensar contra impuestos sobre la renta posteriores. Eso sí, este mismo artículo segundo transitorio hace la aclaración que no se dará lugar a devolución, pura compensación en caso de que hagamos una declaración complementaria para para dejar de considerar el tope de 200 veces el salario mínimo en el caso de personas morales, como ejidos y comunidades. Artículo 74A también hace una aclaración, sobre todo para el caso de personas físicas que no tienen lo que se denomina actividades exclusivas agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, pero que dicha actividad representa cuando menos el 25% de sus ingresos en el ejercicio. Eres persona física, obtienes ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y por lo menos estos ingresos representan el 25% de tus ingresos totales,
tendrás una exención de hasta un salario mínimo sobre estos ingresos provenientes de dichas actividades, siempre y cuando la totalidad de tus ingresos no sobrepase los 8 salarios mínimos. Entonces, para poder gozar de esta exención de un salario mínimo sobre actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, para persona física se deberá de tener como mínimo un 25% de tus ingresos totales por esas actividades y un máximo, incluyendo los demás ingresos que tengas, de 8 salarios mínimos. Es decir, esto es prácticamente para aquellos pequeños ganaderos o agricultores que tienen, además de la actividad agropecuaria, un ingreso adicional y la suma de los dos no sobrepase los 8 salarios mínimos. Aquí Pablo Ricardo, es excelente para una buena planeación fiscal para este tipo de contribuyentes, teniendo muy en cuenta de ubicar su domicilio fiscal y el correspondiente ejidos. Para poder realizar pagos en efectivo de estos ejidos pueden crear diferentes sociedades filiales y no pagar ISR. Excelente, así es, básicamente lo que se busca es incentivar la actividad económica de los ejidos con estas medidas. Continuamos. De igual manera, lo referente al artículo 74A, es decir, el 5% por lo menos de sus ingresos, y puedan gozar de una exención de un salario mínimo por esas actividades, lo podrán realizar en forma retroactiva desde el 1 de enero de 2014, si la persona física se encuentra en esa situación. Es decir, a lo mejor en 2014, que no aplicaba esto de este 25% como ingreso por actividades agropecuarias, como ingreso mínimo por parte de actividades agropecuarias para persona física y de gozar de ese salario mínimo de exención. Si en 2014 tienen algún contribuyente que esté con esas características, pues podrán presentar una declaración complementaria de la cual podrá resultar un saldo a favor que podrán compensar. Pero, de igual manera, hace la aclaración que no hay beneficio de devolución alguna, solamente compensación para este tipo de contribuyentes. Muy bien, aquí tenemos el artículo 76A, que también sufrió una modificación. Dice, los contribuyentes señalados en el artículo 32H, fracciones 1, 2, 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación, que celebren operaciones con partes relacionadas, muy importante, deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más tardar del 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las siguientes declaraciones anuales informativas de partes relacionadas. ¿Quiénes son esos contribuyentes señalados en el artículo 32H? Pues son aquellos que deben de presentar la declaración anual de situación fiscal. Aquellos que tienen ingresos, una de los requisitos es que tengan ingresos arriba de los 650 millones, 640 y tantos millones de pesos al año, ¿sí? Esos mismos contribuyentes que tengan operaciones con partes relacionadas deberán de presentar una información adicional para la que prácticamente les están dando un año de gracia para poderla presentar. ¿Por qué el plazo tan amplio que pudiéramos ver? Porque realmente es una información bastante, si no complicada para obtenerla, debe ser bastante, vamos aquí a leer las tres infracciones. Estamos hablando de que deberán de presentar la información de todo su grupo empresarial a nivel mundial. Como vemos, son empresas o son contribuyentes con ingresos mayores a 640 millones de pesos, son aquellas grandes empresas transnacionales que deberán de informar, dice, declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, que deberá contener información referente al grupo empresarial multinacional, es decir, en todas las partes del mundo en que se opera. Declaración informativa local de partes relacionadas y declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional. Una información bastante ambiciosa por parte de la autoridad con el fin de
tener información de las partes relacionadas a nivel mundial de ese tipo de contribuyentes. Otro cambio que sufrió para este año es dentro de los artículos 93, que son los ingresos exentos para persona física. Hubo una modificación en la fracción 19ª y específicamente en el inciso A, que dice los derivados de la enajenación, o si nos vamos al encabezado del artículo 93, o al primer párrafo, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 19, los derivados de la enajenación de, inciso A, la casa habitación del contribuyente. El párrafo no sufrió modificación este año. Este primer párrafo viene de la misma forma desde el 2014. En el 2014, con la reforma del 2014, sí hubo una modificación importante en este párrafo en cuanto al límite de exención. A partir del 2014, la exención para la venta de casa habitación del contribuyente, la exención para el impuesto sobre la renta, a partir del 2014 es que no exceda esta operación de 700.000 unidades de inversión, de 700.000 UDIs. Hasta el 2013, antes de la reforma del 2012, era de 1,5 millones de UDIs. Es decir, redujeron a menos de la mitad para el 2014, o a partir de 2014, la exención en la venta de casa habitación. Eso fue un cambio importante en 2014. Para 2016 no se modifica el límite, se mantiene en las mismas 700.000 unidades de inversión, 700.000 UDIs. Y el cambio que hubo para este año es básicamente el número de años que deberán transcurrir para que el contribuyente goce de esta exención, ¿sí? El segundo párrafo nos dice: la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores, nos habla ahora de 3 años, a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente, no hubiera enajenado otra casa habitación y gozado de la exención. Hasta el 2015 nos refería a 5 años. 5 años deberían haber pasado, o cada 5 años los contribuyentes podemos vender una casa habitación o nuestra casa habitación y gozar de la exención del no pago del impuesto sobre la renta, siempre y cuando no exceda esta operación de 700.000 UDIs. Por el excedente se deberá de pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, considerando las deducciones de esta operación en la misma proporción que resulta exenta la operación. ¿Sí? Y a partir de 2014, otro cambio importante que hubo y que se mantiene para este 2016 en la venta de casa habitación es que hasta el 2013, si una operación de venta de casa habitación, esto era hasta 2013, si una operación de venta de casa habitación sobrepasaba el excedente que en aquel tiempo, hasta 2013, era de 1.500.000 UDIs, si sobrepasaba de ese monto, el excedente de la operación, el excedente de la venta de la casa habitación, podría ser deducible en los casos en los que el contribuyente demostrara haber vivido en esa casa habitación por lo menos 5 años. Es decir, si la venta de la casa habitación era por 2 millones de UDIs y en ese momento, hasta 2013, la operación era exenta hasta 1,5 millones de UDIs, por el excedente, que en este caso resultan 500.000 UDIs, también podía aplicar exención de impuestos sobre la renta si el contribuyente demostraba haber residido en esa casa habitación por lo menos 5 años. A partir del 2014, derogan ese párrafo para exención sobre el excedente y, por lo tanto, para 2014 en adelante, ya no es posible exentar por el excedente en la venta de una casa de habitación de impuestos sobre la renta. Es decir, si ahorita hacemos la misma operación de una venta de casa de habitación por 2 millones de UDIs, nos dice este artículo por 700.000 UDIs. El resto, o el excedente, que en este caso son 1.400.000 UDIs, serán
grabadas por impuestos